Hola a todos, buenos días. Espero que tengan un buen comienzo de semana. Estén teniendo un buen comienzo de semana. Estoy listo para todas las consultas sobre el quiz o sobre la materia de la clase pasada. Espacios lineales, afines y conjuntos convexos. La solución de la tarea 1 la voy a subir ahora, o sea, en un rato más. La tengo casi completamente escrita la solución. Si quieren un ratito más la subo. Y voy a subir también la tarea 2 para que puedan empezar a hacerla desde ya. Okay. Entonces, bueno, espero sus consultas, ya sea del quiz o de la materia. Profe, yo tengo una duda. Ya. Estoy aquí, Me atento. costó un poco entender lo de los rayos. Ya. Cómo sacaba los rayos al final. Como que me costó un poco entender eso. Ya. Ya. Buena pregunta, muy buena pregunta, porque aquí, bueno, en la parte C, 2i, está como la definición, pero no está tan rigurosa. Voy a irme al... Aquí, entonces aquí está la figura donde sacamos los rayos, ¿cierto? Bueno, cualquier rayo dentro... Bueno, déjenme recalcar que el cono poliedral es, bueno, es este cono que está, bueno, lo que está más marcado en rojo, lo voy a remarcar, ¿cierto? Entonces, eso es C. Bueno, ya acabo de borrar dos cosas ahí. Todo eso C, ¿cierto? El cono C, ¿ya? Y dentro del cono C, como es un cono, ¿cierto? Hay muchos rayos. Por ejemplo, cualquier punto define un rayo. Entonces ese punto que está ahí define un rayo. Este punto que está acá, ese punto que está ahí también define un rayo, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, esos rayos continúan hasta infinito, si quieren. Porque eso es la propiedad que cumple cualquier cono. Yo puedo tomar cualquier punto y extenderlo, multiplicarlo por un escalar positivo, digamos por cualquier escalar positivo, y entonces incluye todo el rayo. ¿Ya? Pero Entonces, tiene que estar, perdón, tiene que estar dentro del poliedro, ¿qué cosa tiene que estar dentro del poliedro? el cono. Es que bueno, hay dos cosas acá en esta pregunta. Está este cono, que es un poliedro también, porque si te fijas está definido por dos desigualdades, ¿cierto? ¿Sí? Las que marqué en rojo, si quieres. Déjenme remarcarlas de nuevo. Entonces, estas dos desigualdades te definen el cono. Para allá, digamos, para allá. ¿Ya? Es un poliedro, pero también es un cono. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces yo lo que estoy diciendo ahora es que si tomo cualquier punto de este cono, de este poliedro, todo el rayo está completamente metido dentro de este cono o dentro de este poliedro. ¿Por qué? Porque esa es la definición de cono. Tomo cualquier punto y lo puedo escalar como yo quiera, ¿cierto? Mientras sea un escalar positivo. Entonces ahí me queda también Bueno, me quedó medio raro el rayo ese, pero... Entonces tomo cualquier punto, digamos, llamémosle punto P, y acá todos estos puntos de acá son los... Yo escalo P, lambda por P, con lambda mayor que 1. Y todos los puntos que están por acá son cuando escalé P, lo achiqué, ¿cierto? Entonces lambda, perdón, esto lambda P, con lambda menor que 1. ¿Ya? Entonces, lo único que he dicho de momento es que cualquier punto de C define un rayo. ¿Sí? Pero no todos estos rayos son iguales, ¿cierto? En el sentido de que hay lo que yo llamé... Profe, ¿por qué puso
lambda menor a 1, disculpe, no que todos los lambdas tenían que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0, sí. Pero esto, bueno, este es un lambda, si quieres más específico, es un lambda positivo, pero mayor o igual que 0. O sea, Ya. pero menor que Pero aquí 1. no, en esta parte no exigía que la suma fuera mayor a 1, ¿sí? O sea, que fuera igual a 1 la suma. No, porque para un cono, lo único que me preocupa a mí es que cualquier ponderación con lambda no negativo esté dentro del cono. Ya. Eso es lo que cumple un cono. ¿Ya? ¿Ya? Y yo llamé rayos extremos a los rayos que no pueden ser escritos como combinación de otros dos rayos distintos. ¿Ya? Es como una especie de definición de vértice, si quieres. Les pareció, o sea, perdón, de punto extremo de un conjunto, esto es como un rayo extremo. Entonces yo dije que van a estar como en la frontera de ese. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dije que este era un rayo extremo. Bueno, voy a dibujar todo el rayo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este rayo no puede ser escrito como combinación de otros dos rayos en C. ¿Ya? Déjame mostrarte por qué, bueno, en amarillo, por qué este rayo que está acá, digamos, ese, está definido por ese punto, escalamiento hasta ese punto, ese no es un rayo extremo. ¿Ya? ¿Por qué no es un rayo extremo? Porque si sumas, o sea, ese rayo puede ser obtenido como suma de otros dos rayos. Así que déjame ver bien cómo se calcula esta suma. Porque quiero obtener dos rayos. Eh, la voy a ponerle nombres. Digamos que este es el rayo R. ¿No? Y yo voy a decir que el rayo R se puede escribir como suma de vamos a ponerlo en otro, digamos de que la geometría o sea, el dibujo va a quedar más o menos nomás. Entonces, este es un rayo en C también, digámosle R1. O sea, porque es esencialmente parte del rayo verde. Pero ese punto en particular dentro del rayo lo voy a llamar R1. ¿Ya? Y en azul escribo, voy a poner este punto del rayo, digamos, R2 lo voy a llamar. Bueno, no, me equivoqué, tengo que dibujarlo más abajo. Este punto lo voy a llamar R2. ¿Ya? Va a ser un dibujo aproximado. Entonces, si te fijas, lo que yo quiero decir es que justamente perdón, esa parte del monitor. R lo escribo como R1 más R2. ¿Ya? Y es cierto porque para sumar dos vectores, bueno, tomo el primer vector, R1, yo tengo que dibujar R2 desde R1. Entonces R2 justamente es como eso. ¿Ya? Entonces, bueno, esto era R1, ¿cierto? Y esto era R2. Y si esto es justamente, se obtiene el rayo R como la suma de R1 más R2. ¿Te entiende el dibujo? Sí, ¿Sí? pero profe, ¿siempre tiene que haber dos R's?
Siempre tiene que haber dos R's. Ah, tú dices... en un cono, cualquiera, me dices tú, siempre tiene que haber dos R's. Esa es tu pregunta, ¿cierto? Claro, claro. Y la respuesta es no. Puede haber un puro rayo, puede haber dos rayos. Eso es en R2. En R3, en vez de en el plano, en el espacio, podrían haber o sea, un rayo, dos rayos, tres rayos, cuatro rayos, cinco rayos, porque uno, solo para que se imagine el dibujo en R3, un cono podría ser así, como, digamos, con tres rayos, que a ese cono, por ejemplo. ¿Ya? Y uno podría tener un cono con cuatro rayos, que ahí el dibujo ya no sé cómo va a salir, pero es como eso, con cuatro rayos. Y puede ser con cinco rayos, con seis, con todos los rayos que tú quieras, ya en R3. Profe, por ejemplo, en el caso del 2, ahí quedaría solo un rayo. En el caso del 2, podemos hacer ese ejercicio si quieren. Yo voy a dejar estos dos conos dibujados. Profe, antes que pase el 2, ¿por qué el rayo era, por ejemplo, en un caso 1,0 o 1,1? O sea, ¿por qué eligió esos números? Ah, porque elegí esos dos números. Ya. Bueno, entonces se entendió que es un rayo extremo antes de seguir con cualquier otra cosa. Sí, o sea, un rayo Sí. extremo es que no se puede dividir en dos rayos, es un puro rayo. Sí, O sea, entendí el mismo. sí, porque claro, si tomas cualquier rayo de los bordes, ¿cierto? No hay manera de escribirlo como suma de otros dos rayos dentro del cono C. Porque claro, tú puedes tomar rayos que están afuera del cono y claro, cualquier rayo se puede escribir así. Pero con rayos dentro de tu cono no se puede escribir. Eso es un rayo extremo. Que en el dibujo, en R2, son los bordes. En R3, los rayos extremos serían, bueno, ese dibujo sería ese, sería este de acá y este de acá. En el con cuatro rayos serían, bueno, esos cuatro rayitos que te aparecen por ahí. ¿Sí? Son como los rayos que están en los bordes. Ya, esa fue ya. Entonces, ¿cuál era la segunda pregunta? Ah, ¿por qué los llamé 1, 1, 1 y 1, 0? Porque ahí la respuesta es, ¿qué puntos definen esos rayos verdes? Entonces, para el rayo que está abajo, yo lo llamé el punto 1,0, ¿cierto? 1,0. Porque ese vector, si tú lo escalas con algo no negativo, te define ese rayo. ¿Cierto? Porque, bueno, acá si lo escalas por 4 te queda el 4,0, si lo escalas por 7 te queda el 7,0. Entonces, ese rayo está definido por el vector 1,0. ¿Sí? Este rayo que llamo R2 si quieren, es el rayo de los lambda 1,0, tal que lambda es cualquier cosa no negativa. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Bueno, lo mismo con el rayo que está... lo mismo con el rayo que está más arriba, ¿cierto? Que lo llamé el rayo 1,1. Y es porque ese rayo está definido por ponderaciones, por escalamientos del vector 1,1. Porque ese vector que está ahí es el 1,1. ¿Profe? Uh-huh. Y se supone que esos vectores tienen que cubrir como todo el poliedro, que en la D como que no entendía bien el dibujo. Como... Ya. Entonces está claro por qué el vector verde, este rayo que está acá, lo puedes llamar el 1,1, puede ser incluso 5,5, porque este punto de aquí es el 5,5. Entonces ese rayo está definido también por ese vector. Cualquier escalamiento. ¿Ya? De hecho, ahí digo, por acá digo que en realidad podrían haber tomado en vez del 1,0 y 1,1, podrían haber tomado el 20,0.
¿Ya? ¿Por qué? Porque ese 2020,0 es... perdón, que está muy bien. El 2020,0 es justamente, bueno, 2020 por 1,0. Entonces 2020,0 es un escalamiento del vector 1,0. Este 999,999 es un escalamiento del vector 1,1, que es el que define el otro rayo. Lo mismo acá. Este 1, 2, 3, 4, 5 es eso como por 1,0, y esta es 6, 7, 8, 9, 0 por el vector 1,1. Cualquier escalamiento le servía. Entonces podrían haber tomado más generalmente, en general, podrían haber tomado lo que ustedes hubieran querido para representar esos rayos. Podría ser el alfa por 1,0 y el beta por 1,1 con alfa y beta números positivos. Cualquiera. Pero en definitiva lo que representa esos rayos son el vector 1,0 y el vector 1,1. Pero ustedes me podrían haber dicho cualquier ponderación por escalar positivo de 1,0 o de 1,1. ¿Ya? ¿Queda más claro? Ya, me preguntaron dos cosas. Voy a ir a uno es la parte D y lo otro es la pregunta 2 de este guía de ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a la parte D. ¿Ya? Lo que dice el teorema de Minkowski es que cualquier poliedro, o en este caso el poliedro P que teníamos, se puede escribir como sumar el convex Hall de sus vértices y eso, sumarle el cono generado por los vectores, los rayos del poliedro. En este caso son dos rayos. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que cualquier punto P del poliedro perdón, cualquier punto P, cualquier punto del poliedro se puede escribir como, si quieren, suma de un vector en el convex Hall de los vértices más un rayo en el cono, generado por esos dos rayos extremos. ¿Ya? Por ejemplo, está claro que cualquier punto del convex Hall, déjenme, por ejemplo, si toman un punto aquí en el convex Hall, digamos el punto P, ese punto P se escribe, como está en el convex Hall, de B1, B2, B3, este es un punto en el convex Hall. Entonces es alguna combinación convexa que no sabemos, pero del dibujo se ve que P se escribe como alguna combinación convexa de lambda U, de B1, B2 y B3. ¿Ya? Perdón, es lambda 3, B3, y como es combinación convexa, todos los lambda son, que no lo estoy calculando explícitamente, pero sé que son negativos y que suman 1. Eso igual a 1. Por ejemplo, déjenme tomar un punto más explícito. Voy a tomar el punto que está acá, voy a llamarle Q, pero voy a decir que es Q. Ese punto explícitamente es el punto 0,1,5. ¿Ya? Es el punto 0,1,5. Y ese punto se escribe, como está en el convex Hall de B1, B2, B3, uno puede, y como es un punto explícito, yo puedo explícitamente encontrar cuáles son los lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ese punto justamente es un medio por el vértice, ya me olvidé cómo les llamé, cuál era B1, 2, B3, pero creo que es B2 de B3. ¿Ya? Pero es el vértice, es un medio por el vértice 1,0,
perdón, es 0,1. Entonces está ese vértice, lo voy a poner en negro, y este otro vértice, y está el tercer vértice, pero el Q, como está en el borde, en realidad yo lo puedo escribir como combinación convexa de los vértices que están en el eje Y. Entonces un medio 0,1 más un medio 0,2. 0,2. ¿Ya? O sea, si ustedes hacen el cálculo, esto les da 0,1,5. ¿Ya? Entonces, el punto Q se escribe como una combinación convexa de los vértices, más una parte en el cono, pero la parte en el cono uno puede tomar más 0, si quiere. Entonces, esta parte que está aquí pertenece al convex hull de los vértices, que los llamé B1, B2, B3. Y esta parte que está acá pertenece al cono de los rayos extremos. Porque recuerden que cualquier cono contiene al cero, porque es ponderar cualquier rayo por el escalar cero. Entonces el cero está en cualquier cono. Y aquí está ilustrado que ese punto Q, que es ese punto que está en el bordecito, se escribe como alguien en el convex hull, sumado, ¿cierto?, con alguien que está en el cono. ¿Ya? Ahora, si toman un punto más general, digamos, no sé, un punto que está por acá, chuta, no cambié el lápiz. Un punto que está por acá, por ejemplo, ¿ya? Ese punto no está en el convex hull de B1, B2, B3, está más lejos, pero se puede alcanzar, se puede escribir como suma de alguien en el convex hull más un rayo. ¿Ya? ¿Y cómo lo escribo ahí? Lo puedo escribir como ese vértice sumado con un rayo. ¿Ya? ¿Y qué rayo voy a elegir? Voy a elegir este rayo. Y se fijan, ese rayo está dentro del cono, porque recuerden que el cono generado por R1 y R2 es, voy a marcarlo, recuerden que esto era yo no me acuerdo cómo, este cono, no sé muy bien, voy a ponerlo en negro nomás. Este cono, ese cono que está ahí, es el cono generado por R1 y R2. Déjenme, no les puse nombre R1 y R2, pero... Entonces, yo sé que este punto que está acá arriba, o sea, este punto que está aquí, bueno, no le puse nombre, le puedo poner el punto ya que UPQ, punto S lo voy a poner. Ese punto S se escribe como, se escribe, o sea, este era como el ejemplo 1, bien genérico. Este ejemplo 2 era un poco más explícito. Y el ejemplo 3 es el punto S. Y ese punto S, de ahí del dibujo, yo puedo ver que se escribe como el vértice que marqué en rojo, que es el vértice 0,2. Se escribe 1 por 0,2. Y es una combinación convexa también, con un puro lambda. Esto es una combinación convexa. Y se escribe más este rayo en rojo. Ese rayo es parte del cono generado por R1 y R2. Si quieren que lo calcule explícitamente, podría calcular explícitamente. Es el rayo
si no me equivoco, es el rayo... porque el rayo, la dirección esa está dada este punto que lo llamé S, en realidad está explícito ahí porque puedo ver las coordenadas, es el punto 5,5. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿es un typo que en la A tenga puesto, por ejemplo, 2,0 y 1,0 los vértices? Y la otra pregunta, Uf, ¿cómo era? sí, es un typo, perdón, y me pasó la otra vez, me pasó la clase pasada, el mismo typo. Ya ¿Y déjame cómo era que usted escoge como que, o sea, cuáles son los puntos que 0,2, van a... 0,1. Ve que abajo los juntó con los lambdas y uno iba a ser 0. ¿Cómo fue que usted determinó cuál era el que iba a ser 0? Ya, yo tomé este punto de acá. Este era el Q. Q era el punto de 0,1,5. ¿Ya? Sí. Yo sé que ese punto Q está en la combinación convexa entre 0,1 y 0,2, porque lo veo en el dibujo. ¿Ya? Y entonces ahí podría escribir un sistema de ecuaciones, por ejemplo. Pero yo sé que el punto del Q está al medio, está justo el punto central del intervalo ese, generado por el punto entre el punto 0,1 y el punto 0,2. Y como está al medio, yo sé que la combinación convexa va a ser en realidad un medio por Ah, ya. 0,1 Pero en base más, a puntos. como en base a puntos. O sea, si ese Q usted lo hubiera puesto entre 0,5, 0,5 y 0,1, como ahí más abajito. Si el Q, bueno, digamos Q' hubiera sido, perdón, ¿qué cosa? Entre medio del punto 0,5, 0,5 y 0,1. Ya, si hubiera estado acá, el Q' hubiera estado acá. Sí. ¿Ahí? Sí, ahí hubiera sido una combinación convexa entre el vector 0,1 y el vector 1,5. Sí. Entonces, por eso mi duda es si es que estamos aquí escribiendo esto, ¿es el Q son puntos o es la ecuación del poliedro? O sea, Los Q acá, estos Q son puntos. Son puntos en el plano, ¿cierto? Porque el punto Q, si te fijas, el punto con coordenadas 0,1,5, que es el punto que justamente está por ahí. ¿Sí? ya, sí. ¿Ya? Gracias. Ya, de nada. Entonces el Q', bueno, no sé qué punto el Q' hay, así que lo voy a borrar. Ya, estábamos viendo cómo escribir este punto 5,5. Punto S que justamente se ven el punto 5,5. ¿Ya? Y le dije que, bueno, usáramos este vértice y usáramos un rayo, ese rayo que está ahí. Si queremos calcularlo explícitamente, tengo que calcular cuál es ese rayo. Y esa dirección justamente es 5,5, que es el punto S, menos el vértice, porque esa la resta, la diferencia da la dirección. ¿Ya? Entonces, simplemente voy a calcularlo aquí y voy a borrar. Entonces, el punto del rayo, este rayo que está en rojo, Profe, ¿sí? otra pregunta, en la Pero, 2 que usted puso ahí, pero que... voy a eso, ¿Hola, hola? pero Ah, ya. escribamos este rayo primero, ¿ya? Este rayo, el punto, la dirección es 5,5 menos el punto 0,2. 0,2. Y esto me da 5,3. Entonces, esa dirección, si uno la dibujara desde el eje del 0, ¿cierto? Es el punto 5,3. ¿Ya? Entonces, el punto S se escribe como la combinación convexa de un puro punto, que es el punto 0,2, más el rayo R, MR, y lo calculé allá. El punto S se escribe justamente como 1 por 0,2 más R, no más, 5,3. Y pueden ver ustedes que justamente esta parte de aquí pertenece al convexal de B1, B2, B3.
B2, B3. Y esta parte pertenece al cono generado por R1 y R2. R1 y R2. ¿Ya? Porque se fijan, esa dirección, R, el punto 5,5, está en el cono. Y se fijan acá, ¿dónde está el punto 5,5? Perdón, el rayo, que es el 5,3, pertenece al cono. Ustedes lo pueden verificar en el dibujo del cono. El punto 5,3 es este que está acá. Este es el punto 5,3, que está dentro del cono, ¿cierto? Generado por los rayos extremos. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, eso es, digamos, explícitamente, con ejemplos. Pero lo que yo les pido en esta pregunta es que me demuestren que si ustedes toman cualquier punto en el convex hull, o sea, la parte amarilla, y le suman los conos, y uno lo hace, bueno, en este caso infinitamente, ¿cierto? Uno va a cubrir el poliedro. Recuerden que el poliedro original, que está dibujado acá arriba, ¿cierto? Eran estas restricciones, las voy a remarcar, ¿cierto? Está esta restricción, está esa y está esa acá. Entonces el poliedro es todo lo que está, bueno, no lo voy a, bueno, lo puedo remarcar en azul. Es toda esa parte, ¿cierto? Todo lo que está ahí. Entre esas restricciones definidas en negro, o sea, dibujadas en negro. ¿Ya? Y lo que quiero que hagan en el dibujo es que, efectivamente, vean que se cumple esta ecuación, que P se puede cubrir usando puntos en la región amarilla, más sumándole el cono a eso. Y eso es lo que intento ilustrar ahí. ¿Ya? Entonces, si fijan, yo dibujé varios conos ahí. Voy a dibujar Entonces, primero dibujé el cono que salía de este vértice. Entonces, salió ese cono que estaba para allá. Y ese cono ya cubre... Ahí, perdón, se movió. Ese cono, se fijan, ya cubre harto el poliedro, porque cubre toda esta parte del poliedro. ¿Ya? Entonces, P ya se puede, gran parte de P, si quieren, se puede escribir como ese punto, ese vértice, más todo el cono. ¿Ya? Pero no lo cubre todo, hay partes que no lo cubren. Entonces, por eso por ejemplo, tomé este vértice que está por acá y dibujé este cono. Ese cono que está ahí, ¿cierto? Y ese cono ya cubre otras partes del poliedro P. Entonces, cubre todo eso. Si quieren, bueno, lo voy a dibujar en rojo, lo que estoy cubriendo ahora. Entonces cubre todo eso. El primero, el segundo cubre todo eso de P. Pero todavía faltan partes de P que no están cubiertas, ¿cierto? Entonces empiezo a tomar otros puntos. Y por ejemplo puedo tomar el otro vértice y dibujar el cono. Y si dibujo el cono, me cubre otras partes. Me cubre todo esto. Y también me cubre partes que están cubiertas por los otros puntos. Pero si hago eso, veo que todavía hay partes de P que no están cubiertas. Entonces tengo que tomar otros puntos. Entonces, por ejemplo, tomo ese punto, el punto Q, y dibujo todo el cono. Todo el cono es generado por R1 y R2, si quieren. Y veo lo que me cubre. Y me cubre esta parte que no estaba cubierta. Y, bueno, todo el resto el resto ya estaba cubierto. ¿Ya? Y, bueno, ahí en realidad tendría que seguir haciendo este ejercicio. Y, bueno, yo traté de seguirlo. Tomé este punto de acá y dibujé el cono. Y ahí me cubre partes que no estaban cubiertas. Tomé otro punto ahí. Y ustedes podrían haber seguido hasta cubrir todo el cono, pero no sé si uno hubiera terminado en un tiempo finito. ¿Ya? Entonces esa es como la ilustración que yo pedía. ¿Queda un poco más claro? ¿Y los conos se dibujan como desde cada punto del triangulito? Claro, desde cada punto del triangulito amarillo. Porque eso es lo que dice el teorema Minkowski. Tomas un punto en el triangulito amarillo,
¿ya? Que en este caso, bueno, el convex hull, y le sumas todo el cono, y se hace eso para todos los puntos en el triangulito amarillo, vas a cubrir tu poliedro, ¿ya? Y, por ejemplo, eso se puede ver también, bueno, la figura está fea, pero si la repito acá, eso también es válido para un cono poliedral, y el cono poliedral que el cono que está dibujado acá arriba, que es el definido por el punto 1,1, el punto 1,0. Ahí he dibujado aproximadamente. Entonces ese cono, bueno, está pintado en rojo, ese cono también se escribe como el MC, este cono, C, se escribe como el convex hull de su vértice, que el único vértice acá es el punto 0,0. Porque, bueno, el vértice es solución de si tú intersectas esas dos ecuaciones, ¿cierto? Las dos líneas verdes, si tú las intersectas, eso te genera ese vértice, que es el vértice 0,0, más el cono de los rayos. Bueno, los tengo explícitamente ahí. 0, no. Y ese no es 1,1, pues eso es 1,0 y el otro es 1,1. Entonces, 1,0, 1,1. ¿Ya? Entonces, el poliedro C está completamente cubierto por sumar el convex hull de 0,0, que es solo 0,0, y sumarle todo el cono generado por esos rayos, que es, bueno, en este caso es todo el cono. Entonces, en este caso también se cumple, pero es más fácil porque como hay un puro vértice, necesito sumar un puro cono nomás. Acá, como el poliedro P tiene más vértices, sumar un puro cono no va a cubrir todo P necesariamente. ¿Ya? Y bueno, hay varios te preguntan en el chat que no... Profe, ¿podemos usar GeoGebra para dibujar más fácil el control? Sí, por supuesto, pueden utilizar GeoGebra. Sí, es que saben ocuparlo. A veces es un poco complicado ocuparlo. No es tan intuitivo como uno quisiera, al menos para mí. Pero sí, pueden usarlo. Segunda pregunta. ¿Todos los puntos de las aristas no incluyen los rayos? ¿Solo combinaciones de los puntos? Sí, o sea, porque claro, si toma un punto de la arista, bueno, depende del poliedro también. ¿Aristas de qué? Por ejemplo, esta arista, que está acá arriba, incluye el punto 0,2 más ese rayo. Entonces, déjenme solo adelantarles, porque alguien me preguntó la pregunta, ya estamos casi en la hora del quiz. El problema 2 era el mismo dibujo que el problema 1, salvo que agregaba una restricción, que era esa, ¿cierto? Entonces, el poliedro, en lugar de quedar así, quedaba... de hecho, déjeme abrirlo, lo tengo por ahí. Tengo el dibujo, parte A. Déjeme, para que quede más claro. Déjeme abrirlo. Entonces aquí está el poliedro este es el poliedro de la pregunta 1, pero el poliedro de la pregunta 2. La única diferencia era que se agregaba una restricción, que era que el I era menor o igual que 2, entonces agregaba esta restricción. No sé tan claro, así que voy a ponerlo en amarillo. Agregaba esta restricción. Entonces el poliedro quedaba así. No sé si lo dibujaron. Sí, con Sí. los mismos puntos. Quedan los mismos puntos extremos. ¿Ya? Eso no cambiaba. Lo que sí va a cambiar
era que y por ahí me hicieron la pregunta, yo creo que es por eso mismo. Si ustedes escriben las ecuaciones del cono, si ustedes escriben las ecuaciones del cono, yo me sé las ecuaciones del cono C. En este caso voy a hacer x más y mayor o igual que 0, porque antes era 1, lo pongo en 0, y menos x, que era mayor o igual que 2. Bueno, ya me olvidé. Y menos x menor o igual que 2. Y menos x menor o igual que 2. Después está x mayor o igual... pero para dibujar el cono lo pongo en 0. X mayor o igual que 0, el y mayor o igual que 0,5, que lo tengo que poner en 0, y el y menor o igual que 2, que lo pongo en 0 para dibujar el cono. Para dibujar el cono uno pone todas las constantes igual a 0, el lado derecho lo pone igual a 0 y le queda el cono que uno tiene que dibujar. Y este cono, si ustedes juntaban todas o sea, al dibujarlo, al final de cuentas uno está dibujando el siguiente cono, x mayor o igual que 0 y y igual a 0, porque estas dos desigualdades son justamente igual a 0. Y el resto de las desigualdades se convierten en x mayor o igual que 0. Porque si le vale 0, la primera me queda x mayor o igual que 0, la segunda me queda menos x menor o igual que 0, que es x mayor o igual que 0. Entonces, es el cono que uno estaba dibujando. Entonces el cono iba, en este caso, iba a tener un puro rayo externo, que era el rayo... ese iba a ser C, un puro rayo, que era un cono. Es un cono porque un rayo es un cono. Pero un cono que tiene un puro rayo externo. ¿Ya? Llamémosle R. ¿Ya? Entonces, eso es esto. La última parte del ejercicio que era ilustrar el Minkowski era simplemente, bueno, el convex hull me quedaba el mismo que antes, que este triángulo amarillo. ¿Pero qué significa que tenga un puro rayo, o sea, hablando geométricamente? ¿Que quién tenga un puro rayo? ¿Que un cono tenga un puro rayo? O sea, sería como un cilindro, o sea, no sé, o no, o sea, no cilindro, pero una pura dirección para arriba. Claro, o sea, que un cono puede ser un rayo, si dibujo, digamos, otro eje, ahí tengo otro eje X, ¿sí? ¿Cierto? Es un cono, porque es un rayo, ¿cierto? El cono que ustedes vieron para el problema anterior era definido por dos rayos, entonces les queda todo eso, ¿cierto? Pero en este caso es un cono que es un puro rayo, ¿ya? En términos del teorema de Minkowski, si te refieres a eso, entonces cualquier punto del poliedro, que es en la región amarilla, ¿cierto? Cualquier punto del poliedro se escribe como, por ejemplo, dibujo ese rayo, ese punto más el cono, que en realidad es un puro rayo, me queda eso. Si dibujo, tomo ese punto más el cono, me queda ese rayo. Si tomo ese punto más el cono, me queda ese rayo nomás. Y eso no cubre el poliedro, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a tomar otros puntos dentro del convex hull para empezar a cubrir todos los demás. ¿Ya? Entonces, no te queda como un cilindro, pero... ¿Por qué? Porque tienes la parte del convex hull. O sea, no me refiero, no como un cilindro, sino que en base a la misma dirección sería como, no como más abierto. Claro, antes... Pero ya entendí. Como antes había dos conos, entonces incluía esta parte que está arriba, ¿cierto? Porque no lo corté, esa parte que está arriba. Ahora, agregando la restricción adicional a P, corté esa parte. Pero bueno, queda esto. No sé, alguna otra pregunta, ya les voy a tener que dar 5 minutos extra en el quiz. ¿Por qué? Sí, no, ya lo entendí, Profe, me perdí porque ahora hay un puro rayo. Porque el rayo está definido por este cono. Si tú tienes tu poliedro P, que es de esa forma, el cono va a estar definido por poner en cero todas las desigualdades, todo el lado derecho P. Entonces el poliedro, en este caso, P, era igual a, está definido por estas restricciones, las voy a mostrar.
está definido por estas restricciones. Entonces, si tú pones todo es el 1 en 0, el 2 en 0, el 0 en 0, el 0,5 en 0, el 2 en 0, te queda este poliedro o este cono, digamos. Este que está acá. Te queda ese cono. Pones todo en 0. Y si tú dibujas este cono, ya sea en GeoGebra o a mano, te va a quedar esa línea naranja que está abajo, que era el punto que el rayo, bueno, lo puse acá, el rayo 1,0. Creo que esa no debería estar pegada al eje X. Sí, me equivoqué, perdón. Es que yo pensé que ese era el eje X. Perdón, el rayo, este cono, ese cono está mal, esa dirección está bien, pero el cono parte en 0. Este es el punto 0,0. Y este cono C, naranjo, era ese. Perdón, ahí me equivoqué. Entonces este rayo está definido por la dirección 1,0. ¿Ya? Ahí, ahora sí. Y claro, el poliedro P está definido por tomar puntos en el triángulo amarillo, ¿cierto? Y sumarle todo ese cono, que es una pura dirección. Y ustedes, bueno, si toman infinitos puntos en el convex hull, van a cubrir todo este poliedro P. ¿Están de acuerdo? Lo van a cubrir completamente. ¿Ya? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces voy a subir en vivo en directo, voy a subir acá están los cursos. Voy a subir el quiz y le voy a dar, bueno, 20 minutos para que lo resuelvan. Y voy a parar esta meeting. Para que no queden grabados 20 minutos de... perdón. Quiz 6. Yo tengo aquí quiz 6. Uf. Ya, entonces está el quiz 6, ya creo que pueden verlo. Entonces son las 12:08, digamos 12:09. Tienen hasta las 12:29 para resolverlo. ¿Ya? Así que eso, que les vaya muy bien y que tengan una muy buena semana. ¿Ya? Voy a subir la solución del quiz 6, pero no la vamos a discutir online. ¿Ya? Eso, suerte. Tienen hasta las 12:29, 12:30 para resolver el problema. ¿Se puede hacer en Word? Sí, mientras subas un puro archivo, todo bien. Genial, gracias. Sí. Ya. Chao, que estén bien.